Vamos a continuar con la presentación. También informar que la doctora María de los Dolores Saucedo Torres tuvo que ausentarse por causas personales, así tenemos el motivo, y la va a sustituir el cronista de Valparaíso, Zacatecas, el profesor Oliverio Sarmiento Pacheco, que estudió la licenciatura de Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde diciembre de 2010 fue nombrado cronista vitalicio del municipio de Valparaíso. Ha publicado diversos trabajos sobre la historia del municipio, entre los cuales destacan San Mateo, Valparaíso, Valle, Estancia y Hacienda en 2005, el centavo que le ganó a un peso o el fin de una hacienda en 2006, la revolución en Zacatecas y la batalla de 1914 en 2015, y Valparaíso, Tierra, Sociedad y Política, 1826 a 1940 de 2016. Fue reconocido en diciembre de 2015 con el Premio Estatal de la Crónica Salvador Vidal en Zacatecas, en abril de 2017 con el Galardón Especial Nezahualcóyotl en Texcoco. Ha obtenido la máxima presea a la mejor obra publicada de 2016-2017 de Daniel Vargas Rivera en el 40º Congreso Nacional de la ANACIM, con el tema Valparaíso, Tierra, Sociedad y Política, y además es socio vitalicio de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, con nombramiento con la Carta Coatzacoalcos 2019. Su tema con el que participará es el Camino Real de Tierra Adentro y su ramal Fresnillo a Valparaíso. Adelante, por favor. Muy buenos días. Gracias por su presencia. Gracias a la licenciada Georgina por la invitación, a su equipo que han organizado este evento muy importante, muy ilustrativo y sobre todo, pues que nos permite aprender de todos los enfoques que nos han traído. Quiero decirles que este es un trabajo exploratorio en el sentido de que, todo lo que hemos escuchado antier, ayer y hoy nos generan muchas preguntas, las cuales nos motivan. Aparte de la tarea que ya nos dejó aquí el doctor Luis Lara, ¿verdad?, que nos ha dejado bastante tarea, y que la pregunta aquí es: ¿y los ramales? ¿Y esos centros o lugares abastecedores de los recursos y bienes necesarios para que se diera la conquista del norte? Me parece que el sentido, y por todo lo que ya hemos escuchado, creo que el camino de los Zacatecas es el antecedente de este concepto cultural llamado Camino Real Tierra Adentro, y que gracias a la bonanza de Zacatecas pues es como se amplía, se extiende y se sigue más hacia el norte, ¿verdad? Entonces, pues la idea de participar hoy en este encuentro, pues es con la intención de decirles que esta sociedad novohispana, la sociedad que le da origen a estas vías de comunicación, efectivamente tienen centros abastecedores, y ahí está Valparaíso. Cada quien aportará lo propio, ¿verdad? Bien, donde no hay oro no entra el evangelio, decían un dicho franciscano. De modo que estas extensiones, expediciones y no era yo, ¿verdad? Bien, entonces, con este dicho, pues nosotros sabemos que gran parte de la expedición hacia el norte es en la búsqueda de metales, oro y plata. Los primeros caminos que se hacen, las primeras travesías, pues ya se comentó y está bastante documentado, es aquellas vías que los mismos indios utilizaban. El camino de Valparaíso, el primer camino que cruza Valparaíso por los españoles, es el que se encuentra en el río
que actualmente se llama Atengo, Chapalagana o de Tepetista, que es el que va desde el Teúl hacia el norte, pasa por Colotlán, sube por San Juan Capistrano, llega a Jiménez del Teúl, sube a Chalchihuites y llega a Sombrerete, y que Ginés Vázquez del Mercado llega hasta el Valle de Puanas y luego que es Durango. El primer camino. El segundo camino pues ya es el que sigue pues en las exploraciones Francisco de Ibarra, sobrino de Diego de Ibarra, y que ese fundador a lo largo de 1547-46 en adelante, en 1585 declara que las tierras de Valparaíso son de él, y con base a ellas empieza la explotación. Esos 84 sitios de ganado mayor que tenía como propiedad Diego de Ibarra hace que explore, que diseñe y establezca caminos. El primer camino que se encuentra por lo menos definido es el que va de Zacatecas a Valparaíso, pasa por lo que ahora es el Maguey, el Naranjal, llega a San José de Llanetes y le tuerce a la izquierda y llega a Valparaíso. El tercer camino es ya definidamente establecido hacia 1629, cuando los herederos de Diego de Ibarra se deshacen de las tierras, de sus tierras, y se las venden a un minero de Ramos San Luis Potosí, bueno, ahora Villa de Ramos San Luis Potosí, y que se llamó Juan Dosal Madrid. Ahí la explotación de las tierras aumenta, ahí el producto agrícola y ganadero hace que el abastecimiento a los centros mineros como Zacatecas, Betagrande, Pánuco, Fresnillo, Sombrerete, Nieves, San Martín, etcétera, provengan de Valparaíso. Es decir, nosotros partimos entonces con este trabajo en la idea de que ese camino, esa expedición hacia el norte ha sido logrado o se logró por el abastecimiento y por la vida económica que se dio alrededor de los reales de minas como Zacatecas y Fresnillo, y Valparaíso se encuentra más o menos en la hipotenusa. Si trazamos desde Sombrerete hasta Nieves y Fresnillo, Valparaíso queda más o menos en ese trayecto. Valparaíso está a 150 kilómetros de la capital zacatecana hacia el occidente. Hay que pasar por Fresnillo, pero si puede, evítelo porque es pueblo mágico. Bien, ¿qué caminos tenemos por ahí? Los caminos de indios que usaron los españoles fueron, como se dijo, por el río Atengo, Chapalagana hasta el norte. Luego, en 1556, cuando se descubre Sombrerete y se empieza a explotar, se establece una comunicación directa a Guadalajara, pero va de Sombrerete, atraviesa Valparaíso, entra a Mezquitic y pega con Huejúcar y Colotlán. Luego otro es en el trayecto de Fresnillo a Jerez, hay un lugar que se llama Santa Rosa o Río Chico, y de ahí precisamente son los primeros estancieros que llegan. Y por cierto, en un padrón demográfico que encontré de 1648 nos dice que los primeros estancieros y pobladores del Valle de Valparaíso fue Juan de Angón. Ese Juan de Angón, su primer camino fue hacia Jerez y de Jerez a Zacatecas. El otro camino es Fresnillo, Trujillo, Ábrego, La Boca, Las Cruces, Los Sauces, que fue el primer nombre de San Mateo Valparaíso, y de ahí hasta Valparaíso. Luego otro camino que le permitía rodear un poco fue de Fresnillo, Santa Cruz, San Juan de los Hornillos, Sombreretillo, Las Tortugas, sitios de arriba y de abajo, La Boquilla, cría de ovejas, que es San Agustín del Vergel, y Valparaíso. La comunicación es natural y consustancial al ser humano. La comunicación es la base del desarrollo, pues implica intercambio de todo: conocimientos, productos, técnicas, mercancías, valores y valores culturales. Lo que acabamos de mencionar es que desde que se consolidó la sociedad de Zacatecas y de los reales de minas que estaban cercanos, se justificó la conquista, la exploración, la expansión
y el desarrollo de todas las actividades económicas. La explotación minera que dio el recurso para la conquista y colonización del norte tuvo como base y fondo el abastecimiento de bienes de lugares y espacios como Valparaíso, que es el caso que nos ocupa. Por ejemplo, en 1586 Diego de Ibarra marcaba 33,000 becerros y que destinaba a sus minas de Pánuco, Betagrande y Zacatecas. De 1610 a 1612, los indios de Tepeque, que ahora es Colotlán, Bolaños y Tlaltenango, se empleaban en la producción agrícola de Valparaíso. Había que abastecer los reales de minas. De 1630 en adelante salieron de Valparaíso no solo ganado a las minas de Fresnillo, sino también llegaron hasta Ramos, que es actualmente San Luis Potosí. A partir de 1630 comienza la población del Valle de Valparaíso, estancias, ranchos y con ellas acequias, presas y gran producción agrícola de cultivos propios de España. Trigo, cebada, inclusive le intentaron en lo que ahora es San Agustín del Vergel, un poco el cacao. Los asentamientos estancieros de 1648 nos dio una población de 60 personas. De esas 60, 11 eran españoles y el resto eran indios neófitos, es decir, recién convertidos al cristianismo. En 1689 se construye la capilla en Valparaíso y comienzan las visitas sacerdotales y utilizan los caminos que ya he señalado. 1697 empieza la limpieza de la población habitante en Valparaíso para darse un asentamiento definitivo, porque antes de eso era una población intermitente, es decir, en forma de estancias en términos estacionales. Así, en 1700 surge la advocación de la Limpia Concepción con una cofradía que luego devino en la Purísima Concepción. Ahí el flujo de sacerdotes, el flujo de obispos se acelera y los caminos se vuelven más nutridos en tránsito. Empiezan a surgir también haciendas, se les llama haciendas, pero son estancias que posteriormente se convierten en haciendas. ¿Cuál era la intención de este surgimiento? Vigilar el tránsito de ganados, el tránsito de los productos de trigo, duraznos y todos los cultivos que se hacían en el Valle de Valparaíso. Los más destacados visitadores fue Cristóbal de Torres en 1644, Feijoo Centellas hacia 1690, visitas pastorales, visitas de militares como Pedro de Rivera en 1725, en 1728 fue el obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, en 1741 el obispo Juan Gómez de Parada. Las visitas pastorales para ver la situación de presidios y sitios de defensa de las posesiones de la corona, como ya se dijo. La delimitación del curato y ayuda de parroquia de Valparaíso desde 1605 a 1732. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que los caminos y todas esas vías de comunicación surgidas y que a propósito y con el pretexto de este concepto cultural, Camino Real, Tierra Adentro, nos motiva a reconstruir la historia y, como decía hace ratito quien tomó la palabra, me parece que esto es un buen elemento para reconstruir la historia a partir de este eje histórico, Camino Real, Tierra Adentro. Y que gracias y en virtud a eso nos va a permitir construir y reconstruir una sociedad pasada que nos explique qué sucedió, cómo sucedió, quiénes participaron. Y me parece que entre los personajes que se mencionarán para el lado del Valle de Valparaíso, el ingeniero Bernardo lo va a abordar. Bien, ¿qué actividad económica, qué flujos económicos se dieron en el Valle de Valparaíso? Les pongo unos datos porque les decía que es un trabajo exploratorio. En 1741, la tienda y almacén de la hacienda de San Mateo, que era propiedad del conde de San Mateo, don Fernando de la Campa y Pos, tenía un valor, toda la mercancía, de 58,000 pesos. Nomás calcúlenle. 1741-42, ese era el valor de la tienda. Allí encontrábamos ruán florete, encontrábamos papel florete, telas para abrigos, paño, mantas de Villa Alta, cacao de Guayaquil,
mantas de Puebla, telas para medias de mujer y papel que venía de Europa. En la hacienda se fabricaba calzado, cordobanes, petates, cobijas, frazadas, zarapes, jorongos, percales y hasta huipiles. Da la casualidad que en la hacienda solamente había cerca de 2.800 habitantes y la producción no se vendía ahí. ¿Qué había que hacer con esa producción? Pues había que llevarla, venderla, y según los documentos que tenemos, se vendía hasta en Santa Eulalia, se vendía en Cusihuiriachi, que pertenece a Chihuahua. La arroba de lana de las borregas que se trasquilaban en San Mateo se vendía a 10 reales en Guadalajara. Las partidas de ganado salían de San Mateo, pero como era la cabecera del mayorazgo del condado de San Mateo, entonces ahí se reunía el ganado que venía de Juan Pérez, que está en Cuencamé, Durango, se reunían las ovejas que llegaban de San Juan Capistrano, San Antonio de Padua, Ameca, llegaban las ovejas de San Pedro Regalado del Mezquite, etcétera, y se mandaban posteriormente, a partir del año 1758, a la villa, por lo menos esos son los documentos que tenemos, a la villa de San Miguel el Grande, donde los obrajes eran abundantes, y que bueno, Miguel de Berrio y Saldívar, yerno de Fernando de la Campa y Cos, permitían ese flujo. ¿Por dónde pasaban? Es la pregunta. Estos caminos, que son los ramales del Camino Real Tierra Adentro, nos permiten explicar ese gran flujo mercantil. Todo ello entonces tenía un origen que era transportado, lo que decía yo, esos productos de Europa que se vendían o se almacenaban en San Mateo, más la producción que se hacía en San Mateo, porque allí teníamos un obraje como la mosca, digo teníamos porque soy de San Mateo, ¿verdad? Entonces había un obraje que tenía 84 esclavos, y de ahí se producía lo que acabo de mencionar. Y entonces todo ello tenía su origen, que era transportado desde Europa hasta la hacienda de San Mateo, y de esta a las otras haciendas que pertenecieron al mayorazgo, que tenía como cabecera a San Mateo. Y bueno, creo que por ahí el doctor Arturo Campos, ¿cómo se apellida? Burciaga Campos, él ha abundado algo sobre la arriería y sobre la caminería. Tenemos que para ese lugar, en el Valle de Valparaíso, ya empieza a surgir la arriería, entendida la arriería como un oficio que transporta mercancías y que cada vez más se va independizando. ¿Qué quiero decir con esto? De que es un oficio que lo ejercen personas que ya no dependen del dueño de la hacienda, ya no dependen de un amo, ve, lleva y trae, no, ya es un grupo que se independiza, se autonomiza y empieza a ejercer por su propia cuenta, va a San Mateo, va a Valparaíso, transporta sombrerete, de sombrerete a Nieves, de Nieves a Mazapil, de Mazapil a Charcas, de Charcas a Pánuco, de Pánuco a Ramos, de Ramos a Salinas, etcétera, etcétera. Así nacieron varios pueblos que se encargaban de ir vigilando ese transporte. Las haciendas, por ejemplo, de San José de Llanetes, que está en el trayecto de Fresnillo a Valparaíso, esa era una de sus principales funciones. La hacienda de San Miguel, lo mismo. Ábrego también. En el trayecto de Fresnillo a Valparaíso nacen las localidades como Cabrales, El Barranco, La Soledad. Haciendas como Trujillo, Ábrego, comunidades como el Tejuján, el Salitre, San Mateo, San Miguel, San Juan de la Tapia y Valparaíso. Y para terminar, creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita los resultados que tenemos es el Camino Real Tierra Adentro, efectivamente es una construcción conceptual para referirse a un trayecto de flujo de personas, de mercancías, de productos, de ideas, de conocimientos. Puede decirse que este camino es la expresión de la misma sociedad novohispana y novogalaica. Decir Zacatecas, la época colonial, es hablar de ese camino. Asimismo, esta vía de comunicación, que fue la columna vertebral de dicha sociedad, no pudo avanzar si no se nutría o enriquecía con los ramales, pues de ellos se extraían los recursos y bienes para las actividades económicas, como la minería, que era la financiadora
de la colonización del norte, o bien del tren de todos aquellos productos, en especial de metales, que eran transportados a España, y que gracias a eso últimamente ha levantado polémica, que por eso Zacatecas era tan apreciada por el rey, que últimamente se le dio el nombre de la joya de la corona. Así, el ramal Fresnillo-Valparaíso y sus derivados a Sombrerete, porque aunque no lo mencioné, debo decir que de Valparaíso había un flujo constante al Real de Minas de Sombrerete, de ahí a Jerez, Guadalajara, entre otros, y que son la arteria con los cuales los fundadores y señores de Zacatecas, como le llamó Friedrich Lange, lograron acumular no solo riqueza, sino el estatus de la sociedad novogalaica. Por ejemplo, le mereció el título de Salinas de Río Pisuerga, marqueses de Salinas del Río Pisuerga, a la hija de Diego de Ibarra, al haberse casado con su primo hermano, hijo del segundo Luis de Velasco, virrey de la Nueva España. O bien, el conde de San Mateo, el conde de Casafiel, que aunque no vivió en Valparaíso, fue el asentista de las Salinas de Santa María, y que fue dueño de Valparaíso. O bien, el conde de Santa Rosa, que aunque no perteneció a Valparaíso, sí a la sociedad novohispana, que por ese abastecimiento que de sus haciendas hacía a los reales de Minas, pues le merecieron muchos títulos. Con esto termino, les agradezco su atención. Muy bien. ¿Se me escucha? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un breve paréntesis en las presentaciones. El arquitecto Orlando se tiene que retirar y vamos a hacer la entrega de su constancia. Licenciado, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues quiero agradecer muy profundamente a los compañeros estudiosos de Guanajuato, Santos, el licenciado, el doctor Marcelo, que también ahorita se traslada junto con ellos a Guanajuato, y bueno, con ellos también Orlando. El tiempo, bueno, ustedes saben que en carretera es algo difícil porque van hasta San Miguel de Allende y a varios puntos, y pues no les alcanza el tiempo para ir repartiendo en el camino a todos los compañeros. Por lo tanto, pues les pedimos su consideración para hacer la entrega del reconocimiento del doctor Araque. Nuestro presidente, véngase, aquí. Hay espacio para ti, juntos como en el cielo. Nuestro presidente el ingeniero Dante Virgilio González Aceves va a hacer la entrega de este reconocimiento. Adelante, presidente. Bien, a José Orlando Araque Pérez, la Secretaría de Obras Públicas y el Consejo Nacional de Estudiosos y Organismos Sociales de la Comunidad de Tierra Adentro otorga este reconocimiento por su participación como ponente en el 7º Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Real de Tierra Adentro, Zacatecas, 21 y 30 de noviembre, 1 de diciembre de 2019. Muchas gracias, Orlando. Te voy a decir una cosa. Creo que vamos a tener que sentarnos bastantes tiempo para diseñar todo ese proyecto, porque de verdad que vale la pena hacerlo, porque para eso estamos los estudiosos. Creo que tenemos un fin en común y es sacar adelante el tema del Camino Real. Y bueno, que olvidé decirle que el doctor Saúl Alcántara, presidente nacional del ICOMOS, le manda saludos a todos, saludos, y quedamos a la orden. Como somos un equipo multidisciplinario de que trabaja por la gestión del patrimonio, o sea, hay de todas las ramas, y la presencia de un grupo como ustedes es muy importante. Como digo, como les repito, no importan los nombres, importa conservar rápidamente el camino real, conservarlo, el tiempo apremia, el cambio climático va más rápido que nosotros, recuérdense eso. Muchas gracias, con gusto. Y que quiera, bueno, tienen mi teléfono, pero igual tengo tarjetas, que quieran mi tarjeta con el teléfono. Gracias, amigos. bueno, también decirles que
abonando un poquito a lo que acaba de decir el doctor Orlando, en el Congreso Internacional de ICOMOS, que tuvieron a bien invitarme para moderar 2 mesas, estuve hablando con ICOMOS México y obviamente contamos con todo el respaldo, con todo el apoyo para nosotros, todos los proyectos que pudiéramos nosotros emprender. Nos lo reiteró el presidente y obviamente me alegra mucho que hayas comentado eso, porque aunque él hoy no estuvo presente porque tuvo ya un evento que tenían planeado desde el año pasado, sí mandó a la doctora Soria, que es la encargada de asuntos internacionales, que estuvo el primer día en la inauguración de este evento, y obviamente pues nos manifestó lo mismo, ¿no? Que ese organismo está al 100% con nosotros. El doctor Román de la UNESCO también, estamos también ya en pláticas con Frédéric Barchelon de la UNESCO, y bueno, ya en un tiempo más, posiblemente al año próximo, les daremos algunas noticias. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos con nuestras 3 participaciones de preguntas y respuestas, por favor. Muy buenas tardes. Primeramente, para felicitar por su excelente presentación al profesor Oliverio Sarmiento. Quisiera hacerle una pregunta, porque es muy interesante todo lo que nos relató con relación a Valparaíso. Yo quisiera preguntarle, porque yo desconocía hasta hace como un mes, en una exposición y guía que nos hicieron en Jerez, con un congreso de ingenieros civiles de toda la República, y ahí nos informaron, y es la pregunta que quiero hacer. Valparaíso y Jerez fueron fundados con el propósito de abastecer a toda la zona minera, como estoy bien documentado, toda esta zona, Sombrerete, Puerta Grande, Zacatecas y otros puntos, por la abundancia del agua y la agricultura y la ganadería. Esa sería la pregunta, y de antemano muchas felicidades. Muchas felicidades. Bueno, pues muchas gracias. Debo decir que de los dos lugares que usted menciona, solamente Jerez sí tuvo una petición por parte de una autoridad de fundarse. Se fundó, pero por el ataque chichimeca, pues se pospuso su poblamiento hasta 1571, aunque hubo desde 1569 la orden. Su propósito en el caso de Jerez, muy sabido, es que se le llamó Jerez de la Frontera, porque se fue a poblar para contener de alguna manera el ataque de los chichimecas. Sin embargo, la forma en que se habita ahí, pues es creando una villa. Y en la villa, pues había que repartir tierras, solares y demás. En el caso de Valparaíso, no. En el caso de Valparaíso, fueron tierras, fue un escenario de guerra entre españoles y chichimecas. Entonces, desde 1556, que anduvieron por ahí pasando desde Sombrerete hasta Colotlán, ese escenario de guerra hizo que se despoblara. En febrero de 1585, el alcalde mayor de Fresnillo, con algunos testigos, declaran que las tierras de Valparaíso, de unas tierras que están al sur y que llaman del Valle de Valparaíso, dice el documento, están solas. No tienen dueño por haber indios belicosos, dice el documento. Bueno, eso lo dice en febrero el alcalde mayor.
A principios de marzo, Diego de Ibarra declara que las tierras son suyas. No me dio ningún documento, o sea, no había un documento que tuviera esa garantía. Pero como había sido el yerno del segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco I, entonces, pues imagínense, si somos yernos del presidente de la República, tenemos todo el poder y podemos hacer lo que queramos. Entonces, en esa condición y haber sido uno de los principales mineros de Zacatecas, así pasó como dueño de las tierras. En 1608 empiezan los pleitos porque Diego muere en 1600 y su hija, que había tenido el título de marquesa de Salinas, regresa desde España a decidir qué hacer con esos bienes que les dejó su padre. Y bueno, no se podía cargar la Virgen ni tronar los cohetes, de modo que o era marquesa o vivía en la Nueva España. Y una de las ordenanzas era que todo el que tuviera un título había que irse a España a disfrutarlo allá. Entonces vino a venderlos. ¿Qué quiero decir pues con esto? De que esas bondades de las tierras de Valparaíso, que por eso se le llamó Valparaíso, dice Alonso de la Mota y Escobar, que le pusieron el nombre de Valparaíso por tener tierras fértiles, pastos abundantes y aguas muchas también. Entonces, pero bueno, de ahí solamente lo que hizo Diego de Ibarra fue meter sus ganados en 1585 y en 1586 sacar su primer cosecha de 33,000 becerros. Entonces, entre Jerez y Valparaíso hubo una gran diferencia, pero en términos de poblamiento, en términos de ocupación, pero en términos de abundancia de recursos, creo que el mismo Valparaíso tiene más recursos que Jerez. Entonces, sin embargo, el abastecimiento que se hizo a Zacatecas por los jerezanos fue más que lo que hizo Valparaíso, porque Valparaíso se incorpora a esa producción y abastecimiento hasta 1630, un año después que Juan Dosal, en 1629, compra a los herederos de Diego de Ibarra, y él sí iba a poblar, no sé si me explico, él sí iba a poblar. Acá Diego de Ibarra, pues no, era un propietario absentista. O sea, es más, los documentos que hay, ni siquiera saben dónde están localizados los sitios y propiedades de ellos. Dicen, Las Bocas, que está a 2 leguas de Ábrego. No es cierto, ya las buscamos, está más abajo de Valparaíso y colinda con Mezquitic. ¿Sí? Las Tortugas, que están al lado poniente de San Jerónimo, no es cierto, están al oriente de San José de Llanetes. Entonces, no supieron ellos ni siquiera la ubicación geográfica de sus propiedades. No sé si respondí su pregunta. Le agradezco, está muy bien claro y me deja muy impresionado en el año 1586 el suministro de los 33,000 becerros. Y qué tiendona tan inmensa en 1741 con habló de 58,000. Es impresionante, muy importante pues el Valle de Valparaíso. Así es. Por nada más por completarle ese dato, la hacienda de San Mateo, con cerca de 71 sitios de ganado mayor, equivalía a 126,000 hectáreas aproximadamente, estaba valuada en 22,000 pesos, para que usted me haga el favor de comparar también. Si la hacienda de San Mateo, con sus 70 sitios de ganado mayor equivalentes a 126,000 hectáreas, estaba valuada en 22,000 pesos, la tienda y su almacén tenían 58,000 pesos. O sea... Maestro, bueno, ahorita viene a mi mente, hace aproximadamente unos 4 meses, en una bodega familiar, encontraron muchos documentos que incluso ya un familiar los iba a quemar. Pero llega el primo, ve que están con una fogata y dice, ¿qué estás haciendo, madre? Pues quemando estas cochinadas, dijo. No, eran libros de cuero, hermosos de piel, eran como 7 libros. Él los rescata y me habla rápidamente. Me dice, ven prima, pues me urge que vengas a ver esto. Entonces yo no tenía tiempo, andábamos muy ocupados con el anterior evento, pero nos dimos un espacio y fuimos a verlos, ¿no? Yo me quedé sorprendida porque tienen sellos reales. Y ahí habla de toda la región de Jalpa, habla de los encomenderos,
de la encomienda, y abarca hasta la parte de Aguascalientes que se llama, ¿cómo se llama? Teocaltiche, toda esa parte de Guanajuato, o sea, habla de pleitos, de tierras, habla de muchas cosas. Y luego hay libros desde 1603 hasta, son como tres, hasta de 1603 hasta, no lo revisé todo porque nomás tuve una tarde, no alcancé, pero sí chequé las primeras fechas. Entonces, hay Mercedes también, son libros bastante, con mucho conocimiento. Y luego ya de 1800 hay otros, con unos 4, algunos con las pastas ya rotas, pero yo los traté de acomodar, quitarles la tierra, dejárselos un poquito, pues, que no se sigan destruyendo. A mí me parece que ahí hay un gran conocimiento. Yo le dije, guárdalos, vamos a tratar de escanearlos y vamos a tratar de palografiarlos para conocer toda esa región, porque segura estoy que esos libros no existen en ningún otro archivo. Entonces es muy interesante porque habla de todo, de un tema que, bueno, usted sabe que colindan con Valparaíso, y de Valparaíso para allá, pues ya sigue todo ese conocimiento. Entonces sí nos gustaría que viéramos la manera de palografiar ese acervo, y bueno, también escanearlo de una manera fidedigna para que pues tengamos más conocimiento sobre esos temas que poco podemos encontrar en algún archivo, ¿verdad? Por alguna u otra razón. Será un honor participar en ese trabajo de paleografiado y poder sacar algo que nos enriquezca este tema de los que se trata, porque mucho, ese flujo mercantil, creo que se ha trabajado poco, el comercio, ¿verdad? Entonces, eso nos podrá ayudar a establecer también el aspecto del camino real tierra, ¿verdad? Eso sería. Bueno, yo tengo una pregunta. Primero agradecerles su exposición muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre una estancia, una hacienda y un rancho? Ándele, chiquillo. Bien, ándele. Muy buena pregunta, y creo que eso nos ayuda efectivamente a identificar el proceso de ocupación del suelo en la época novohispana. El rancho, según varios estudios, incluso el mismo François Chevalier, en su libro Los latifundios en la Nueva España, él en un glosario que tiene por ahí, nos habla que un rancho es un asentamiento, pero pequeño, de propiedad particular, donde una familia vive, está. La estancia es un asentamiento que no solamente ocupa un sitio. El rancho ocupa un sitio, y un sitio es 1756 hectáreas aproximadamente. Ese es un sitio. Entonces el rancho se asienta en ese sitio. En cambio, una estancia es una unidad económica que está entre la hacienda y el rancho, porque la estancia ocupa un sitio, se finca un rancho en un sitio, pero se trabajan otros sitios aledaños. 1. 2. La estancia, como su nombre lo dice, es estar, y se está por periodos cortos, especialmente mientras se levanta la cosecha, mientras se recoge el ganado, de modo de que una estancia puede ser desde mayo, junio que se siembra, hasta octubre o noviembre que se cosecha en caso de la agricultura, y se lleva lo que se levanta. En el caso del ganado lo mismo, se mete el ganado en mayo, junio, se engorda, por eso es muy común decir el agostadero, porque todo lo que corresponde al mes de agosto, los animales explotan, consumen un área, y llega a octubre, noviembre, se recoge el ganado para la ciudad o para donde es el dueño, y se va. Pero entonces digo que la estancia es un conjunto de sitios que explotan una familia. En cambio, la hacienda, así como la entiendo, es una unidad económica. Es una unidad económica caracterizada por grandes extensiones de tierra, que tienen un administrador, que tienen peones, que tienen sirvientes, que tienen una construcción donde habita el propietario, pero a la vez
es un lugar donde está una capilla. Generalmente a la hacienda se le llamó hacienda cuando se construía la capilla. Entonces, es más amplia, hay una jerarquía laboral, el amo, el administrador, el capataz, el mayordomo, el capitán, etcétera, y abajo pues la población de más baja categoría. Entonces, sí me parece buena la pregunta y además intentamos dar la diferencia, porque lo que hemos encontrado para el caso de Valparaíso es que en Valparaíso solamente hubo un rancho. Hubo un rancho que es el que colinda con Mezquitic, Jalisco, pero de ahí en más toda la superficie estuvo ocupada por haciendas. La hacienda ocupó cerca del 96% de la superficie y ese rancho solamente el 4%.